Hola, bienvenido. Un gusto que estés aquí con nosotros en esta sección de nuestro canal de cursos. Este es uno de los primeros que estamos publicando en esta sección, cursos de BIM Slide. Y para mí es un gran placer darte la bienvenida al canal. Mi nombre es Alejandro Irazábal, formo parte del equipo de BIM Slide y quiero que aproveches este contenido que va a tener varios módulos y vamos a atender algo que nos afecta a todos. Un tema que sin duda nos ocupa, las emociones. Me imagino que alguna vez te has sentido confundido, no sabes qué es lo que sientes, te has sentido derrumbado porque has dicho algo que no querías decir y luego te arrepentiste. O un día te levantaste y te sentiste tan triste, tan apagado y no sabías realmente qué era lo que te ocurría. Son las emociones. Las emociones forman parte de nuestra estructura como seres humanos y necesitamos reconocerlas. Así que vamos a aprovechar este contenido para que puedas empezar este camino de educación emocional. Es un curso para toda la familia. Puedes aprovecharlo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, todos en familia. Te invito a que puedas tener una agenda o una libreta a la mano, que puedas tomar notas, que puedas pausar los videos donde te pidamos que lo hagas, que puedas enviarnos los comentarios en algunas secciones de cada módulo, de forma que tú puedas interactuar con nosotros. A medida que avances en el contenido, verás el valor que tiene y la influencia que puede tener en la manera como te ves a ti mismo y cómo empiezas a ver a tu entorno. Espero que disfrutes este primer módulo. Vamos a hablar entonces qué son las emociones. Las emociones no son tus enemigas. Es importante entender que son mensajes biológicos que nuestro cuerpo usa para ayudarnos a sobrevivir, para ayudarnos a adaptarnos y conectar con los demás. De manera que es un sistema de protección, de defensa para poder avanzar en la vida, para poder conectar con otros y para poder, antes de conectar con otros, conectar con nosotros mismos. Desde la neurociencia, y quiero que estés tomando nota y puedes pausar el video cuando lo requieras, sabemos que cuando una emoción aparece, es un mensaje que llega, que se activa. Y desde que fuimos creados, nuestro creador colocó en nuestro cerebro la amígdala. La amígdala cerebral desempeña un papel clave en este sistema maravilloso de emociones. Y si estás aquí con tus hijos y están pequeños o son preadolescentes, muchachos y niños, queremos imaginarnos que la amígdala es como un soldadito que está atento para protegernos y activar como si se tratara de algunos botones en ese control de mando, qué emociones o qué debemos hacer para enfrentarnos ante un peligro. Por ejemplo, cuando un perro nos ladra o intenta mordernos, la amígdala es como un guardián que está allí en nuestro cerebro para decir cuidado con el perro. De manera que se activa ese sistema de defensa, de protección. Si el peligro es inminente, si es muy riesgoso pasar por allí cerca del perro, de manera que la amígdala se activa. También nos permite identificar si algo es agradable o es amenazante. De manera que manda una señal si hay un riesgo, si podemos calmarnos, si podemos avanzar. En segundos, solo en segundos, nuestro cuerpo reacciona. Puede ser que nuestro corazón lata más rápido, empieza a latir más rápido, de pronto empezamos a sudar, cambia nuestra respiración. Algunos dicen es que siento como mariposas en el estómago, pero aquí hay algo bien interesante.
Y si deseas, luego de escuchar esta parte, puedes o repetir el video un poco atrás para que lo puedas entender, o lo pausas y tomas nota. Ten presente esto. No hay emociones buenas y malas. Esto quiero que lo tengas presente. Si estás viendo este primer módulo, si estás con tu familia, toda la familia, quiero que tomen nota, hasta los más pequeños, los jóvenes. Si tú eres el padre, la madre, no hay emociones buenas o malas, solo emociones que nos informan algo. Las emociones, podemos decir que vamos a clasificarlas en dos categorías: las placenteras y las displacenteras o las no placenteras. Si escuchas alguna vez aquí en las redes sociales, en YouTube, en otro curso, que hay emociones positivas y negativas, ok, vamos a entender para no alejarnos del aprendizaje. Si escuchas a alguien decir emociones positivas y emociones negativas, no te alejes del aprendizaje, no vamos a cuestionar a quien está enseñando. Sencillamente con una mente abierta, con una actitud de niño, con el fin de aprender, podemos entender que aunque algo sea negativo, y quiero explicar esto, no necesariamente es malo. Por ejemplo, cuando nos hacen un examen sobre algún síntoma o alguna enfermedad y sale negativo, puede ser positivo. O sea, si a mí me hicieron alguna prueba de alguna gripe, de alguna infección y dice el examen, salió negativo, no tiene la infección, quiere decir que esa información, aunque salió negativo, me aporta a mí un resultado o una información positiva. Las emociones, aunque algunas las llamen negativas, vamos a sacar siempre una información valiosa. Nos aporta información. Algunos ejemplos, veamos algunas. Y puedes ir tomando nota y te sugiero que puedas enviar en este módulo tu comentario mencionándome algunas emociones que tú crees que son placenteras o positivas y las que tú crees que son no placenteras y negativas. Esta es la primera tarea que vas a tener en este curso. Toda la familia puede hacerlo. A ver, todos los muchachos, los hijos, ustedes como pareja. Si eres soltero también, envíame un mensaje debajo de este módulo diciéndome las emociones que tú crees que son placenteras, positivas y las que no son placenteras o negativas. Algunas que te voy a mencionar para que tengas una idea. Por ejemplo, la alegría. Nos impulsa a compartir, a pasar un buen momento con otros, a crear vínculos. El miedo nos protege del peligro. La tristeza nos invita a parar, a reflexionar, a sanar, a pensar más como en cámara lenta. Si tú eres un niño, tienes 5, 6, 8, 10 años, ¿te has sentido triste? ¿Qué has sentido? A ver, junto a tus padres puedes comentarnos qué has sentido. Para ti, ¿qué es la tristeza? Si sabes qué es la tristeza, dile a tu papá y a tu mamá que te ayuden a escribir qué es la tristeza para ti. Ellos lo van a escribir. Si ya tú sabes escribir, entonces hazlo tú mismo en tu cuaderno. Te invito a que tengas un cuaderno para escribir y juntos como familia, toda la familia puede enviarme un comentario. ¿Qué opinó
el más pequeño de la casa referente a la tristeza, qué opinó el adolescente, qué opinó si está el abuelo también, que puede opinar y participar, porque todo el comentario yo lo voy a estar leyendo. Recuerden que esta sección de cursos nos va a permitir educarnos en el campo emocional y avanzar con la inteligencia emocional. Y quiero que aproveches este contenido. Cuando entendemos esto, empezamos a comprender que las emociones son un gran regalo. Además, comprendemos que las emociones son nuestras amigas. No empezamos a pelear con ellas, ni a rechazarlas, ni a bloquearlas. Sencillamente las recibimos, como cuando estamos en un juego de pelota y nos pasan la pelota a nosotros. Podemos recibir la emoción, disfrutar como si estás en un juego de pelota, disfrutas de recibir esa pelota con toda la energía y luego la pasas. Cuando gestionamos la emoción es cuando pasamos la pelota, no nos quedamos en ese estado emocional. Disfrutamos el momento y pasamos esa emoción. Y empezamos a hacer algo que forma parte de la inteligencia emocional y de demostrar que estamos educados en el campo emocional, que es escuchar las emociones, escuchar nuestras emociones. Cada vez que las escuchamos con atención, podemos entonces disfrutar del mensaje que nos traen, que nos va a permitir crecer, avanzar, interactuar dentro de la familia. Imagina una familia entonces, quiero que en este momento todos se hagan, usen la imaginación, un cuadro mental, una familia donde cada persona puede decir, hoy estoy triste, donde otro miembro de la familia puede decir, me siento frustrado o me siento frustrada, estoy feliz por lo que logré. Me siento muy feliz por lo que alcancé. Una meta, logramos una buena nota, arreglamos nuestro cuarto. Si eres el cabeza de familia, el padre, bueno, logré un nuevo trabajo o me compré tal cosa. La esposa puede sentir felicidad de hacer muchas cosas dentro de su hogar o de un nuevo proyecto financiero. Eso es educación emocional. Usamos la estructura emocional que recibimos de parte de nuestro creador. Si tú crees en Dios, yo creo en Dios. O de lo que tú creas, de quien hayas recibido este maravilloso regalo de las emociones, la idea es que podamos aprovechar este regalo porque es salud mental en casa. Espero que te haya gustado este primer módulo. Vamos a seguir avanzando al siguiente módulo, pero antes quiero dejarte un ejercicio que vas a hacer. Todos van a hacer en familia. Vamos a comenzar con algo muy simple. Se llama el diario emocional familiar. El diario emocional familiar. Si quieres pausar el video para tomar nota, hazlo en este momento. Muy bien, si ya tomaste nota, te voy a explicar de qué se trata el ejercicio. Durante una semana, cada miembro de la familia escribirá. Si hay niños, puede dibujar. Los niños que están aquí pueden dibujar. Los adultos pueden escribir. 3 emociones que haya sentido en el día y que las provocó. Por ejemplo, sentí alegría cuando jugamos juntos. Si son los niños, entonces pudieran dibujar una carita sonriendo y pueden dibujar qué jugaron. Si jugaron pelota, dibujan una familia jugando pelota. Si estuvieron felices porque limpiaron la casa, porque salieron al parque, porque fueron de paseo, porque fueron a la playa, entonces dibuja caritas felices
y dibújate con tu familia en la playa. Los adultos pueden escribir la emoción, expresar por qué se sintieron felices. Sentí miedo cuando gritamos. Entonces los niños pueden pintar una carita llena de miedo y puedes pintar la familia gritando. O sentí calma cuando respiré profundo. Entonces colocas una carita en calma y dibujas un rostro o dibujas a toda tu familia respirando profundo. Este ejercicio entrena al cerebro a ponerle nombre a lo que sentimos. Parece sencillo, sin duda lo es, pero no es un ejercicio que realmente sea simple, o sea, que no vaya a tener un resultado en tu educación emocional. Y eso ya es el primer paso para regular nuestras emociones, reconocerlas, poniéndole nombre. Entonces, este ejercicio lo vas a hacer. Te invito a que me comentes cuando ya lo tengas listo, vienes aquí al módulo 1 y me mandas un comentario diciendo listo el ejercicio. Y te voy a dejar aquí debajo del video un grupo de WhatsApp donde vas a ir entrando para interactuar de manera más directa conmigo, porque luego de haber abarcado todos los módulos del curso, vamos a tener una sesión en vivo, como una terapia en vivo grupal donde todos vamos a hablar y vamos a compartir un repaso de los módulos y esto nos va a permitir seguir avanzando. Espero que disfrutes el siguiente módulo y manos a la obra, toda la familia a hacer el ejercicio, a cumplir la tarea, porque la educación emocional nos permite seguir avanzando. Y aquí en Vimes tenemos un lema que queremos seguir avanzando, pero queremos hacerlo contigo. Así que vamos al módulo número 2.